genera una rápida e incompleta respuesta inmunitaria. Todos los organismos multicelulares, los vertebrados como nosotros o los invertebrados, poseen este sistema inmune innato natural, es con lo que venimos al mundo, ¿sí? El sistema de inmunidad innata tiene mecanismos externos y mecanismos internos. Los mecanismos externos, ¿cuáles son? La piel y las mucosas. Ya mencioné la piel, mencioné las mucosas. Ellos constituyen mecanismos externos de inmunidad innata. También hay barreras químicas, lisocimas, lactoperoxidasa. Estas barreras químicas, por ejemplo en el estómago, es el ácido clorhídrico. Cuando entra un microorganismo, el ácido clorhídrico lo va a eliminar, ¿sí? También hay barreras biológicas. En el mismo intestino tenemos millones de microorganismos que constituyen la flora comensal, y esa flora tiene por objetivo defendernos de la invasión de microorganismos patógenos, ¿sí? Eso constituyen barreras biológicas. Y los mecanismos internos ya es lo que está dentro de nuestro organismo, ¿sí? Tenemos factores solubles que están sueltos. Tenemos al complemento, vamos a ver después el complemento. Tenemos citocinas, determinadas citocinas, ¿sí? Células fagocíticas, y hemos visto los fagocitos, hemos visto neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero también macrófagos, células dendríticas constituyen células fagocíticas. Y tenemos otras células como las células natural killer, ¿ya? Esos son todos los principales elementos de lo que es inmunidad innata, primera línea de defensa en la lucha contra los antígenos. Entonces, acá tenemos un macrófago o célula dendrítica interdigitante, son primos hermanos, muy parecidos, y cuando han sido invadidos por un antígeno van a producir determinado tipo de interleucinas. Después hay todo un capítulo de interleucinas. Interleucin 1, que va a producir ¿qué cosa? Entre otras cosas, fiebre, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, que entre otras cosas, ¿qué va a producir? Fiebre. Muy parecidos son las dos, ¿sí? Interleucin 6, ¿qué va a producir? También fiebre, entre otras cosas. Interleucin 8, que es quimiotáctico para atraer neutrófilos. Interleucin 8. Interleucin 12, que es uno de los principales responsables en la desviación de T helper 0 a T helper 1, ¿ya? Estas son las principales citocinas de inmunidad innata, que van a participar en la respuesta inmunitaria innata. ¿En qué consiste esto del sistema del complemento? En nuestro organismo, básicamente en la sangre, existen unas proteínas que se llaman proteínas del complemento. El nombre del complemento viene de que complementariamente son proteínas que ayudan a eliminar microorganismos o antígenos, ¿ya? El sistema del complemento. Este sistema del complemento, estas proteínas que normalmente están inactivas en la sangre, se pueden activar. Hay como 20 proteínas del complemento. Y tiene tres vías para activarse. Uno que se llama vía alterna, vía clásica y vía de las lectinas, ¿ya? En lo que es vía alternativa, entra un determinado antígeno, va a activar a un componente del complemento que es el C3, lo va a activar C3A, y después este componente va a unirse a otros componentes del complemento, por ejemplo el C5 se convierte en C5A activo, y este se va a juntar con el C5, el C6, 7, 8, 9, y constituye todo eso lo que se llama el complejo de ataque de membrana. Estas 5 proteínas del C5 al C9 se juntan y van a formar lo que se llama un complejo que va a atacar a la membrana del microorganismo. Le va a abrir poros y lo va a destruir, ¿ya? Entonces el complemento es un complemento en la
eliminación de microorganismos, en este caso estamos viendo a través de la vía alterna, ¿sí? Con activación inicial de este componente, el C3. Pero hay otra vía también que es parte del sistema inmune innato, que es la vía de las lectinas. Las vías de las lectinas, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Entra un determinado microorganismo o antígeno y se va a unir en la sangre a una proteína que se llama, acá de azulcito, la lectina de unión alamanosa. Así se llama esa proteína, lectina de unión alamanosa, que se está uniendo a la manosa de este microorganismo. Y de esta manera puede activar la vía también alterna del complemento, al final formarse el complejo de ataque de membrana que destruye microorganismos, ¿ya? Esas son las dos vías del complemento que participan en lo que es inmunidad innata. La vía clásica no la voy a tocar, pero esto participa en lo que es inmunidad adquirida, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo algunas células de inmunidad innata, ¿ya? Células de inmunidad innata. Tenemos acá a macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Células de inmunidad innata, las principales células de inmunidad innata. Hay otras sí, pero estas son las que más vamos a tocar, las que más vamos a desarrollar. Ambas células expresan en sus membranas estos receptores llamados PRR, receptor de reconocimiento patrón. Van a reconocer a un patrón de antígenos. Ese patrón de antígenos se van a llamar los PAM de un determinado microorganismo o antígeno. A un patrón, por eso se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Entonces, tenemos ¿quiénes son esos PAM, esos patógenos? Las bacterias gram negativos que tienen un PAM que se llama el lipopolisacárido. Las bacterias gram positivos tienen otro PAM que se llama el peptidoglicán, el ácido lipoteicoico. Hongos y bacterias comparten un PAM que se llama la manosa, ¿sí? Estas células, los macrófagos, las células dendríticas interdigitantes, en su membrana entonces tienen los PRR, receptores de reconocimiento patrón, que van a detectar tempranamente patógenos en un sitio donde está entrando un determinado antígeno, ¿sí? Ahí lo van a detectar. ¿Qué características comparten estos PAM de los microorganismos? Son esenciales en la supervivencia de bacterias. Solo se expresa en microorganismos. Si solo se expresa en microorganismos y no en nuestras células, entonces permite diferenciar lo propio de nosotros de lo extraño. Son ellos, ¿sí? Ahora, los PAM son limitados, no son muchos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son limitados, son más o menos hasta 20 combinaciones de PAM y que pueden ser reconocidos más o menos por 10 PRR, 10 receptores de reconocimiento patrón de estas células que estoy mencionando, ¿sí? En inmunidad adquirida vamos a ver, hay diversidad de receptores y de antígenos. Acá es bien limitado, ¿ya? Ahora, ¿a qué conlleva la interacción entre los PAM de los microorganismos y los PRR de los macrófagos, las células dendríticas interdigitales? ¿A qué funciones? ¿A qué lleva esta unión? Y acá tenemos a lo que lleva: fagocitosis, generación de radicales libres de oxígeno, generación de óxido nítrico, activación del complemento, activación de vías de señalización, expresión de una molécula CD1, que ya la hemos visto también, CD1C. Y vamos viendo el primero, que es la
fagocitosis, la fagocitosis, ¿ya? Cuando entra un determinado microorganismo, las primeras células que van a salir van a ser los macrófagos, las células dendríticas interdigitantes que están en todos los tejidos, hemos comentado, ¿sí? Ahí tienen receptores para reconocer a este microorganismo y de esta manera lo internalizan y lo introducen en su interior. Lo introducen en su interior y forman lo que se llama el fagosoma. El fagosoma. Después vendrá el lisosoma de estas células, y que tiene diversas enzimas líticas para unirse al fagosoma, formar el fagolisosoma, y ahí es donde la va a destruir a este microorganismo, ahí lo destruye, ¿ya? Ya después se va a producir la expulsión del producto destruido, y esto se conoce con el nombre de exocitosis. En resumen, esa es la fagocitosis, ¿ya? Unión de un PAN, de un microorganismo, con un PRR de un macrófago, célula dendrítica interdigitante, ¿sí? Otra función de la unión del PAN de un microorganismo con un PRR a nivel del macrófago, la célula dendrítica interdigitante, es que la formación de radicales libres de oxígeno. ¿Ya? Cuando el microorganismo se ha unido a un receptor PRR, esta unión de un lado va a favorecer que se genere este shunt de las pentosas fosfatos. El shunt de las pentosas fosfatos. Esto, si ustedes recuerdan, será en el siglo de Krebs, ¿ya? En el cual, a partir de esta enzima NADPH2, conjuntamente con un oxígeno, molécula O2, que está entrando hacia estas células, se va a generar ¿qué cosa? Esta molécula de oxígeno simple, que se representa con el O2, pero en negativo. Pero la verdad es que solo es una molécula de oxígeno, ¿ya? Esta molécula de oxígeno se llama radical superóxido. Esta molécula de oxígeno interacciona con una molécula de agua y forman el peróxido de hidrógeno, H2O2, el peróxido de hidrógeno. Ambas, el O2 y el peróxido de hidrógeno, son dos radicales libres de oxígeno que sirven para eliminar a ese determinado antígeno, ¿ya? Pero de otro lado también la unión de este PAN, de esta bacteria, al PRR de estas células, van a entrar en la cadena respiratoria en la membrana interna mitocondrial. En la membrana interna mitocondrial de las mitocondrias es donde se da la cadena respiratoria. Ahí es donde se genera ATP, donde se genera oxígeno, ¿sí? Igualmente ahí también este producto de esta unión se va a formar bastante de esta enzima NADH2, interacciona con el oxígeno que ha ingresado a esta célula y van a formar nuevamente el radical libre de oxígeno, el anión superóxido, O2 negativo. A partir de ahí, con unión con el agua, forman el peróxido de hidrógeno, otro radical libre de oxígeno. Ambos sirven para eliminar a esos microorganismos. Una tercera función de unión de PAN a PRR es la formación de óxido nítrico. Formación de óxido nítrico. Un determinado microorganismo, un antígeno, una bacteria, es captado, tiene su PRR, su PAN, es captado por un PRR de esta célula, los macrófagos, las células dendríticas interdigitantes, ¿ya? Producto de esta unión van a activar al nivel de los genes del núcleo de estas células, van a activar unos genes que van a codificar para producir estas proteínas, esta enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa. Que por acción de esta enzima, la L-arginina, se va a convertir en ¿qué? En óxido nítrico.
Y el óxido nítrico también es un poderoso radical libre de oxígeno que va a eliminar también a microorganismos, ¿sí? Entonces ya estamos viendo tres funciones. Primero, fagocitosis, cómo se fagocita microorganismos. 2, formación de radicales libres de oxígeno. Y 3, formación de óxido nítrico, que en buena cuenta también es un radical libre de oxígeno, y esto sirve para eliminar microorganismos. Otra función de la unión del PAN con el PRR es esto que ya conocemos, la activación de la vía alterna del complemento. Activación de la vía alterna del complemento, ¿ya? Y esto es la vía de lectina de unión a la manosa. Activación, vía alterna del complemento C3b, pero vía lectina de unión a la manosa. ¿Cómo se da esto? Entra un determinado microorganismo, ¿sí?, que tiene en su membrana la manosa. Esto va a ser reconocido, esta manosa va a ser reconocida ¿por quién? Por estas proteínas que están en la sangre, que se llaman las lectina de unión a la manosa de estos microorganismos. Lectina de unión a la manosa, ¿ya? Y esta lectina de unión a la manosa, unido ya a este microorganismo, tiene la capacidad de activar ¿a quién? A la vía alterna del complemento. La vía alterna del complemento, que es a partir del C3. El C3b se va a convertir en C3a activo, después el C5a, al final se forma ¿quién? Ya hemos dicho, el complejo de ataque de membrana del componente C5 al C9. ¿Y esto qué va a producir? Poros en este microorganismo, poros, lo va a destruir, ¿ya?, al microorganismo. Cuarta función, unión de un PAN, en este caso la manosa, a un PRR. ¿Cuál es el PRR? La lectina de unión a la manosa, ¿sí? De esta manera activan vía alterna del complemento. Cuarta función. Quinta función. La interacción del PAN con un PRR van a activar vías de señalización y producción de receptores, citocinas, entre otras sustancias. Si uno leyera todo esto, no se va a entender, ¿no? A ver, lean 1 o 2 minutos. ¿Ya lo han entendido? Parece que inmunología tienen que asistir, tienen que ver gráficos, realmente no es anatomía que fácil se lee y ya está, pues no. De un microorganismo como un PRR de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, van a generar una serie de señales de mensajeros intracelulares. El detalle lo vamos a ver después, ¿ya? De lo que es mensajeros intracelulares, de lo que es el núcleo de estas células, de lo que es activación de genes y producción de distintas proteínas con distintas funciones. En esencia, esto puede generar que se produzcan proteínas como el factor de mitosis tumoral alfa, interleucin 1, interleucin 6, la 2, la 8, y todo esto conduce a inflamación. Citocinas de inmunidad innata, eso ya lo he comentado. De otro lado, puede ser que se produzcan otro tipo de proteínas, por ejemplo, interleucin 2 gamma interferón. Interleucin 2 gamma interferón, que al actuar sobre los linfocitos T helper 0 indiferenciados, hace que se diferencien en linfocitos T helper 1. Pueden hacer producir otro tipo de proteínas como esta molécula, el B7-1,
que se une o interacciona con el CD28 de este linfocito T helper indiferenciado para que se generen linfocitos T helper 1. ¿Sí? Linfocitos T helper 1 que, como he comentado, son de inmunidad celular. ¿Ya? Todo esto es inmunidad celular a partir de linfocitos T helper 1. Pero también pueden ser que estas vías de señalización al final activen otros genes en el núcleo de estas células que codifiquen para producir otras proteínas, por ejemplo, interleucin 4, interleucin 10. Estas interleucinas, al actuar sobre los linfocitos T helper 0, los hacen diferenciar en T helper 2, que son responsables de ¿qué? De inmunidad humoral, ¿ya? También le hace producir la molécula B7-2 que interacciona con el CD28 del linfocito T helper 0, y todo esto promueve la diferenciación a T helper 2 responsables de inmunidad humoral, que, como reitero, la inmunidad celular está hecha para eliminar microorganismos intracelulares y la inmunidad humoral microorganismos extracelulares, ¿ya? ¿Cuándo pasa todo esto? De que el macrófago y la célula dendrítica interdigitante promuevan la diferenciación, promuevan la activación de los linfocitos T helper de 0, bien sean a inmunidad celular humoral. Todo esto ya es inmunidad adquirida. ¿Cuándo pasa esto? Cuando este macrófago y esta célula dendrítica interdigitante, que inicialmente no pudieron eliminar a un microorganismo, inicialmente, inmunidad innata, estas células lo que van a hacer es procesar al antígeno, procesar a este antígeno, lo internalizan, lo procesan, y entonces ahí van a activar vías de señalización, y esas vías de señalización son las que van a producir estas proteínas para que se genere bien inmunidad celular humoral. En este momento, es el macrófago y esta célula dendrítica interdigitante ya, de estar en un estado inmaduro, pasan a estar en un estado maduro, ¿ya? Entonces, los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes, que son células representativas de inmunidad innata, como inmunidad innata son más inmaduros. Pero ya cuando maduran, ya pueden generar una serie de proteínas para promover inmunidad adquirida, bien sea celular o bien sea humoral. Cuando hacen estos, ahí decimos que estas células son maduras, ¿ya? Son maduras. Ahora, sexta acción, interacción PAN-TRR, expresión de la molécula CD1. Sucede que en las células dendríticas interdigitantes mieloides, cuando es invadida por un determinado PAN, un PAN, por ejemplo, el lipoarabino manán del Mycobacterium tuberculoso, o por este alfa-galcer de un virus, puede hacer que estas células expresen en su membrana una molécula que se llama el CD1. El CD1, acá tenemos el CD1, ¿ya? Y a través de esta molécula, el CD1, es que va a presentar antígenos, bien sean de este Mycobacterium tuberculoso, bien sea de este virus. ¿A quién? Al TCR de una célula especial que se llama la célula T natural killer invariante. Célula T natural killer invariante. Más detalles de esto también lo vamos a ver a posterior, ¿ya? Entonces, esta es otra interacción de un PAN, de un virus, de un Mycobacterium tuberculoso, con un PRR que existen en estas células dendríticas interdigitantes mieloides y que van a dar lugar a que se forme el CD1, la sustancia CD1, ¿ya? Para presentar a estos antígenos, aquí a una célula muy especial que es célula T natural killer invariante. Hasta acá nos quedaríamos, ¿no? Hasta las 4 de su clase, ¿no?